Hoy vamos a recordar la versión número 23 del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, que se realizó durante el estallido social en los meses de octubre y noviembre. Para ello vamos a ver algunos fragmentos de la programación dedicada a Pier Paolo Pasolini y a las óperas primas del cine chileno. ¿Dónde? Aquí, desde la pantalla. Nos encontramos con Piero Castagneto, periodista, investigador, historiador del puerto de Valparaíso y que también tiene una historia personal con este festival y principalmente con Alfredo Barría Troncoso, quien fue el fundador y creador de esta primera semana del cine de Valparaíso allá en el lejano mes de agosto de 1997. Piero, bienvenido a Desde la Pantalla. Gracias por la invitación, Jaime. Bueno, un honor y un deber. Yo te decía fuera de cámara que es un deber para mí estar acá recordando a la personalidad de Alfredo y de lo que hizo. Bueno, ¿y quién más indicado que tú para conversar sobre Alfredo y sobre la gestación de este proyecto, que es un festival ya bastante longevo, va para los 27 años, ahora el 2023, y que ha compartido con el público porteño simposios internacionales con invitados de lujo, una programación excelsa de películas incluso que han sido estrenadas en Chile después de haber sido restauradas en Europa. Piero, cuéntanos cómo se gesta este festival. Bueno, yo estimo adecuado que hay que empezar por un pasado relativamente remoto, que es la prehistoria de este festival, que en el fondo es la constitución de un grupo de amigos y conocidos. ¿En torno a qué? A los cursos de cine que hacía Alfredo Barría en el Instituto Chileno Norteamericano, muy finales de los años 80, principios de los años 90, en condiciones muy precarias en cuanto a la información. Yo esto lo quiero recalcar harto porque para una persona, sobre todo joven de hoy, cuesta entender lo difícil que era acceder a la información, tanto escrita como filmada. Y entonces esos talleres, primero había algunos de cursos de apreciación general, después Alfredo empezó a hacer algunos de temas más específicos, qué sé yo, el cine mudo, la obra de cineasta en específico. Y bueno, y resulta que los alumnos en algunos casos nos íbamos repitiendo y eso iba generando un sustrato que al final fue un grupo de amigos, que algunos de los cuales estuvimos presentes apoyando lo que fue esta iniciativa de la primera semana, después festival de cine, actual Festival de Cine Recobrado, pero también otro tema para recalcar que fue mucho en base a redes informales que se fueron, pese a esa informalidad, se fueron fortaleciendo. Piero, tú conociste a Alfredo y también participaste activamente desde el inicio. ¿Esa participación implicó también tener algo que ver en la grilla programática, invitados, temáticas a desarrollar en el festival? Bueno, yo diría que algunos de estos amigos que formados en gran parte, por lo menos en el gusto cinematográfico con Alfredo, formamos una suerte de consejo informal. Entonces, te puedo decir que yo fui uno de los primeros en enterarme que él estaba craneando esta idea de forma muy discreta y después para darla a conocer de lo que fue una propuesta para esa época, fines de los años 90, muy radical, ¿eh? Muy radical, dado el culto al presente que inundaba todo, incluyendo al cine. Esto de mostrar un festival o una semana, que quiso evitar al principio la palabra festival, con material netamente de archivo, con películas clásicas, incluso, o sea, gran audacia, cine mudo, ¿no? Entonces fue una propuesta muy radical. No lo digo en el sentido político, puede ser en un sentido político en sentido amplio, ¿eh? Ya que fue radical en cuanto a no transar en lo que él consideraba su propuesta de difusión artística. Ahora, Piero, imagino que recuerdas algunos hitos, ¿no?, de esa noche de inauguración del festival.
Imagino que hubo autoridades, porque principalmente la Universidad Santa María, Universidad de Valparaíso, Playa Ancha y Católica participaron activamente de esas primeras versiones. ¿Qué nos podrías contar tú como anécdota? Una vez más está el hecho de que esto nace en base a estas relaciones informales de amistad. Un caso puntual, Juan Ayala, que sigue siendo profesor de la Universidad de Santa María, fue alumno en varios de estos cursos y eso derivó que después estuviera el nexo con la Universidad de Santa María para que se gestara una relación de colaboración. Otro caso fue el de Daniel Santelices, quien llegó a ser decano de la Universidad de la Facultad de Artes de la Universidad de Playa Ancha. Y él se hizo parte de una atmósfera que también era muy radical en cuanto a la sobriedad que se le quiso dar en contraste a la parafernalia que tienen otros eventos culturales. Entonces, te puedo reproducir el discurso que hizo el decano Daniel Santelices en la noche inaugural, que no es muy largo que digamos, que, señoras y señores, fuera de los vocativos, doy por inaugurado la primera semana de cine de Valparaíso. Muchas gracias. Lo cual fue un verdadero sarcasmo, o sea, un gesto que podemos considerar del espíritu que animaba a esta actividad, a esta semana, pero también una verdadera sarcasmo contra la pompa, la retórica que suele rodear a eventos culturales como estos. Bueno, ya el festival tiene más de un cuarto de siglo, simposios dedicados a John Ford, Pier Paolo Pasolini, Sergei Eisenstein, Orson Welles, Kubrick, han sido parte de estos homenajes y retrospectivas. Diversos archivos nacionales e internacionales han participado durante todos estos años. Me permito mencionar algunos: el Goethe Institut, hasta el día de hoy, Cineteca Nacional desde 2006, fecha de su creación, Cineteca de la Universidad de Chile, Archivo Patrimonial de la USACH, la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Cineteca de Bolonia, la Filmoteca Uruguaya, la Cinemateca Brasileña, Filmoteca Peruana. Es decir, todos estos archivos, el Filmmuseum de Múnich, a través del Goethe, todos estos archivos han estado durante años enviando y compartiendo estas reliquias o joyas preciosas escondidas para el gran público, que solamente pueden ser de acceso limitado cuando uno va a esos lugares a ver esas películas en sus proyecciones. Y como te comentaba hace unos minutos, con estrenos nacionales de algunas de esas películas restauradas. Ese privilegio que nos ha legado Alfredo sigue estando presente hasta el día de hoy, y también el impulso que se le ha dado en los últimos años a seguir compartiendo estas joyas, pero en formato fílmico, hace que todavía la labor de Alfredo sea más difícil de concretar. Cualquiera puede colocar un DVD, un Blu-ray, un DCP y armar un festival, una muestra, pero conseguir los archivos con estas instituciones, copias en 35 y 16 milímetros, que ya no existen a nivel comercial, ya no transitan estas películas, es justamente un gallito, ¿no?, que se le propone a este festival para diferenciarlo de otras actividades cinematográficas y cinematecarias nacionales y también sudamericanas. De hecho, es el único festival destinado a la exhibición del patrimonio fílmico existente en Sudamérica. Yo quisiera invitarte, Piero, a ver un fragmento de una película que se mostró en la versión del 2019, donde conjuntamente y en el espíritu del estallido social, nosotros sin saber que esto iba a ocurrir en octubre, a pesar de que cuando vino Eduardo Russo de Argentina al simposio me dijo: che, me dijo, poner a Pasolini, eso es yeta, me dijo. Y Pasolini, muy en sintonía con lo que estaba ocurriendo en el país, fue parte de un simposio y una retrospectiva que se hizo en 35 milímetros gracias a Fernando Martín Peña de la Filmoteca Buenos Aires, que nos mandó estas películas por valija diplomática y que pudimos ver más o menos de forma tranquila en el Teatro Municipal. Vamos a ver un fragmento de Mama Roma, con el cual iniciamos ese festival.
Lasciami perdere, Pio. Non ci pensate, solo a Roma. Pure io quando ero ragazzino sono stato in galera. E ecco che passa, e ecco che passa. Meglio così quando sorto si impara tutte le cattiverie della vita e mette giudizio. Non ci pensate, solo a Roma. E ecco che passa, e ecco che passa. En esta película, Ana Magnani interpreta a una prostituta conocida como Mama Roma, que tiene un hijo. Salen de la provincia y se lo lleva a la capital para darle un mejor futuro, un porvenir. Sin embargo, el sistema termina aniquilando y arrebatándole a su hijo. Por hacerlo mejor, termina provocando indirectamente su muerte. Piero, yo veo que tienes acá un breviario que fue publicado a comienzo del 2000, 2004, probablemente 2005, Sí, por ahí, que lo sí. escribió Alfredo, que se llama Mi Ciudad. Alfredo fue crítico de cine del Mercurio de Valparaíso, pero también columnista de diversos temas ciudadanos. Sí. Así es. Yo quise traer este pequeño libro que parte de una recordada colección que editó la Universidad de Valparaíso en aquella época, porque también hay que rescatar la figura de Alfredo Arría, no solo en el ámbito estrictamente cinematográfico o cinematecario, sino que también como en el ámbito de la acción ciudadana en general, siempre obviamente relacionada con el arte. Fuera de sus críticas, de sus columnas de crítica semanales que publicaba en Mercurio también, publicaba otra columna más pequeñita bajo el seudónimo de Antoine Doinel, que recordemos que es el personaje o antihéroe de varias de las películas de François Truffaut. Entonces, él se refería a temas que no tenían necesariamente que ver con el cine, sino que también con la ciudad, con el ambiente. E incluso me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de entrevistarlo para hablar no de cine, sino que de él como ciudadano. Titulé la entrevista Ciudadano Barría, haciendo referencia a Ciudadano Kane, pero que donde él daba su visión sobre Valparaíso, su presente, su futuro. Y esto, recordémoslo, en aquellos años donde todavía existía alguna ilusión, expectativa sobre la condición de patrimonio de la humanidad que había obtenido recientemente la ciudad. ¿Qué sientes tú respecto a esta condición de Valparaíso como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO? ¿Le ha hecho bien o le ha hecho mal a la ciudad?
Yo hablo un poco por mí. Creo que hay un poco de expectativas defraudadas, aunque no hay que olvidar que esto antes que nada es responsabilidad del Estado, ¿no? Pero sin ir más allá sin atribuirle solamente al Estado la exclusiva responsabilidad, también hay que hablar de la sociedad civil, porque hay un contraste entre gente que no quiere a su ciudad o al menos no la cuida, pero también hay una serie de emprendimientos, o de esfuerzos, de perseverancia, de libros que siguen saliendo, hoy salen como nunca antes, libros sobre Valparaíso, entonces es una realidad de dulce y de agraz, pero yo por lo menos en el mediano y largo plazo tiendo a ser optimista, pese a todo. Ahora, respecto a esos primeros festivales de cine, ya que se llama Festival Internacional de Cine de Valparaíso, ¿algún momento memorable, algo que desees destacar tanto de la cantidad y la afluencia de público que iba a esos festivales? Estamos hablando antes de la existencia del DVD, Blu-ray y plataformas. Bueno, hay muchos momentos recordables, como por ejemplo, acabamos de ver un fragmento de Pasolini. Yo recuerdo el ambiente con que se proyectaban las películas, el ambiente general del festival, porque había muchas películas que podían ser objeto de controversia. El mismo Pasolini es, entre comillas, un cineasta de la controversia, de la polémica, de la provocación. Pero la forma como se han tratado creadores como este siempre ha sido con una especial altura de miras, ¿eh? Al igual que una serie de películas comprometidas políticamente, sin ir más lejos, la batalla de Chile, ¿no es verdad? A la cual por lo demás nadie puede discutir su condición de registro histórico fundamental, pero se hizo en el ambiente había un ánimo tal que esto no se prestaba como para ninguna manifestación política ni a favor ni en contra, sino que antes que nada creo que se lograba transmitir que el cine estaba ahí, por sobre todo. Esa era la prioridad. La gente iba a ver cine, iba a ver arte, tal vez iba a ver algo de historia, pero eso era lo que estaba por sobre todo a otra consideración subordinada. Otro recuerdo, si me permites, es el poder acceder a estos personajes que antes eran objeto de casi de veneración, como eran estos expertos de cinematecarios. O sea, recordemos que gente como Isaac León de la Cinemateca peruana, Pedro Sus de la Cinemateca de Bolivia, tenían ya una fama de casi mítica, llegan acá y un poco por ellos, Luis Elbert también de Uruguay. Claro. Alfredo Castro también. Alfredo Castro Navarro. Claro. Entonces, un poco también por ello nos enteramos que en aquella época, ¿te acuerdas tú que costó mucho que saliera adelante la Cinemateca chilena? Pero nos enteramos a través de estos otros expertos del continente que también allá en sus países todo había sido hecho a pulso, ¿eh? Con gran esfuerzo, pero de forma muy parecida, muy a la sudamericana, con muy pocos recursos, pero con mucho esfuerzo, y eso es un factor que al final nos unía. Pero eso también ha aparejado al nivel sorprendente que tenían algunos de ellos. Por ejemplo, el doctor Alfredo Castro Navarro, un hombre que manejaba temas de índole técnica a un nivel muy especializado, pero que era digno de cualquier parrilla de un seminario del mejor nivel mundial. O sea, era gente prácticamente de clase mundial la que venía acá en su calidad de experto. Bueno, Manuel Martínez Carril, de la Cinemateca Uruguaya, Roman Guber, uno de los principales historiadores del cine, también visitaron el festival. Sí. Increíble. Sí. Pensar, mirar hacia atrás y darte cuenta que toda esa gente vino y estuvo acá con Walter Schobert también de Alemania. De Alemania, de Frankfurt, sí. Vamos a ver otro fragmento, esta vez de la película Teorema, de Pier Paolo Pasolini, que también fue exhibida en el Teatro Municipal de Valparaíso.
Bisogna cercare di inventare nuove tecniche che siano irriconoscibili, che non assomiglino a nessuna operazione precedente, per evitare la puerilità, il ridicolo. Costruirsi un mondo proprio, con cui non siano possibili confronti, per cui non esistono precedenti misure di giudizio, che devono essere nuove come la tecnica. Nessuno deve capire che l'autore non vale niente, che è un essere anormale, inferiore, che come un verme si contorce e striscia per sopravvivere. Nessuno deve mai coglierlo in fallo di ingenuità. Tutto deve presentarsi come perfetto, basato su regole sconosciute e quindi non giudicabili. Come un matto, sì, come un matto, vetro su vetro, perché non sono capace di correggere niente e nessuno se ne deve accorgere. Un segno dipinto su un vetro corregge senza sporcarlo un segno dipinto prima su un altro vetro. Ma tutti dovranno credere che non si tratti del ripiego di un incapace, di un impotente. Niente affatto, ma che si tratti invece di una decisione sicura, imperterrita, alta e quasi prepotente. Nessuno deve sapere che un segno riesce bene per caso e tremando. E che appena un segno si presenta, riuscito bene per miracolo, bisogna subito proteggerlo, custodirlo, come in una teca. Ma nessuno deve accorgersene. L'autore è un povero tremante idiota, una mezza calzetta, vive nel caso e nel rischio, disonorato come un bambino. Ha ridotto la sua vita alla malinconia ridicola di chi vive degradato dall'impressione Es casi una declaración de principio, ¿no? Lo que hace Pasolini ahí acerca del autor, del artista. Y Teorema también me recuerda mucho un cortometraje de Sergei Eisenstein, El diario de Glumov, de 1923, donde este personaje misterioso que aparece le concede los deseos a los personajes. Acá el personaje de Terence Stamp viene a liberarlos, ¿no? a esta familia, ¿no? Para que ella se encuentre, se desate de las ataduras que les ha impuesto el sistema y una rigidez estratificada de la institución familiar. Piero, volviendo nuevamente al tema del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso, ¿sientes tú que hay un legado de este evento, un legado cultural, intelectual, espiritual? Sin duda que sí, pese a que el cine es un arte intangible como pocos. O sea, se proyecta la película, después aplausos. Y desaparece. Uno se va, claro, y solamente queda en la mente de cada uno, pero indudablemente que hay un legado, yo diría, por lo menos en quienes conocimos a su gestor o en quienes han asistido a sus diversas versiones, de una forma de hacer cultura, de una forma de hacer arte. Yo reitero también, una vez más, el concepto de Alfredo, el sin transar. Nunca transó, siendo él una persona que tenía sus ideas, pero en esa época no tenía ninguna militancia. La única militancia para él en el fondo era el cine y el ofrecer eso a su comunidad, a su entorno. Hay un legado intangible que es como para que sea de algún modo reconocido como patrimonio intangible de Valparaíso en una época en que recién está retomando un tema anterior, el tema de gestionar la declaratoria ante UNESCO. Y sigue siendo porque la virtud que tiene este festival hoy es que tampoco se ha transado, ha mantenido su carácter.
sigue existiendo y sigue haciendo una cosa fundamental, un festival que no es solamente de películas, sino que también de reflexión, que es lo que implican los seminarios, los coloquios, y por lo tanto es una huella que yo creo que no es fácil de borrar de la memoria colectiva de Valparaíso. Creo que has tocado ese punto importante, ¿no? Que es un festival que sin duda tiene una línea ideológica clara. No es un festival militante, no es un festival que esté asociado a ninguna institución que lo cobije, que lo apoye. Por lo tanto, esta independencia tosuda que la planteó Alfredo y que se sigue manteniendo, muchas veces o es mal interpretada por las autoridades de turno, o bien ven estas autoridades en el festival un instrumento que no pueden utilizar para hacer proselitismo o para apoyarlo y desde ahí usarlo como un trampolín para seguir ejecutando sus ideas. Alfredo, en una entrevista que se le hizo para un programa de televisión de la productora De Reojo Comunicaciones, decía que lo ideal para él era sentarse con las autoridades a tomarse un café y pensar la ciudad. Evidentemente pensar también el festival, qué es lo que la ciudad necesita realmente a nivel social, económico, pero también cultural. Lamentablemente, Alfredo nunca pudo sentarse con alguna autoridad a tomarse ese café anhelado y conversar sobre el festival y hacerles ver en qué consistía este evento. Hasta el día de hoy, tampoco podemos seguir sin sentarnos a conversar con una autoridad en la alcaldía, por ejemplo, el gobierno regional, para plantear alguna forma de apoyo o ayuda que sea constante, sostenible en el tiempo y que permita una base económica para que este festival pueda trabajar tranquilamente y desarrollarse año a año. Alfredo me decía, esa es tu mochila y tienes que cargarla. Y el festival todos los años está empezando de cero. Es un ave fénix que se consuma la última semana de octubre y vuelve a partir de cero buscando recursos, hablando con autoridades, armando una programación, intentando incluso establecer nexos con los medios de comunicación que no entienden. O bien, en algunas instituciones hay personas, funcionarios intermedios, abogados a veces, que dicen, yo no veo para qué hay que pasar plata para que restauren películas viejas o para que exhiban películas viejas. Eso a la gente no le interesa. Y quien dice eso realmente o no sabe nada o no se da cuenta de lo que está diciendo. Es esa importancia la que estamos tratando en todos estos programas de esta temporada de Desde la Pantalla. Cómo formar, cómo aportar al desarrollo de una ciudad, a la identidad. Valparaíso, como tú decías, a través del Festival de Cine Recobrado, ha sido nombrado embajador cultural. El festival también ha sido nombrado Patrimonio Inmaterial de Valparaíso. Alfredo fue galardonado como ciudadano ilustre. ¿Y eso qué? Cambia la administración, se borra todo, nadie conoce nada, incluso gente que dice, uy, Festival de Cine Recobrado, no tenía idea de esto, a pesar de que hay un pendón de 8 metros colgando en el costado del Teatro Municipal, de que aparecen notas en redes sociales, en el Mercurio, en La Estrella, en la radio, pero aún así hay gente que dice no conocer, no saber, no comprender el sentido de este evento. Para ti, ¿cuál es el sentido de este proyecto de Alfredo? Bueno, a estas alturas no es muy distinto el del destino de la ciudad, por lo menos en su condición patrimonial. Lo que tú dices de esta falta de apoyo admite alguna analogía con lo que pasa, por ejemplo, cuando se destruye la fachada del que fue el bar inglés y nadie dice nada. La conciencia o falta de conciencia de esto depende o dependerá en el futuro de la conciencia o falta de conciencia que se tenga de la condición patrimonial de la ciudad en su conjunto, ¿no? Si me permites desviarme del tema ligeramente, Valparaíso, junto con Quebec, creo, Canadá, es la única ciudad o sitio de las Américas que fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por méritos propios del siglo XIX, de la época de lo que la UNESCO consideró como el testimonio de una temprana globalización. Entonces, Valparaíso, así como otras ciudades u otros lugares, han adquirido la condición patrimonial por ser sitios naturales, prehispánicos, coloniales. Valparaíso prácticamente tiene esa condición tan única, por lo menos en estos continentes, en las Américas, de ser una ciudad decimonónica. Y lo mismo se puede decir del festival. Yo no voy a repetir lo que tú dijiste del carácter único del festival. Y como un hecho simbólico, ¿dónde se ha realizado tradicionalmente la sede principal? En el Teatro Municipal, ex Velarde, que fue construido en 1931, o sea, va a cumplir 100 años. Fue el primero de la serie de cines de la época dorada de los cines de Avenida Pedro Montt. Creo que ese solo hecho simbólico bastaría como para entender que esa casa que acoge el festival es tan importante como el festival mismo. Sí, las autoridades parecen no entender. Y hablando de lo patrimonial, ese mismo año 2019 el festival tuvo una franja dedicada a las óperas primas del cine chileno. Primera película de Gonzalo Justiniano, de Silvio Cayosi. Y en ese contexto vamos a revisar un fragmento de Julio comienza en julio. A pesar de que Cayosi ya había hecho en conjunto, ¿cierto?, con Pablo Perelman, A la sombra del sol, esta es su primera película en solitario. Vamos a verla. ¡Viva el Papa! Acércate, Julio. A ver el bolso. No se preocupen, no me olvidé de nadie. Hay rosarios para todos. No importa, patrón, que no alcancen los rosarios. Total, el cielo me lo tengo ganado. Lo vas a perder por mentiroso. Así que te voy a dar 2. Perdone, patroncito. Debo decirle que estamos muy agradecidos por haberse acordado de nosotros. Y estamos dispuestos a respaldarlo en todo, en la promesa que le hiciera al Papa, pues. Y si hay que construir una docena de iglesias construimos nomás, pues, ¿no es cierto? Si son 4 nomás. Bueno, no importa las que sean nomás, pues, patrón. Mi hijo aquí va a organizar las cuadrillas. Gracias, patrón. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Ya no payas? No, ya no, ya. Uno va para viejo y se va poniendo más tonto. Pero para construir iglesias los días domingos sí que estoy harto bueno, patrón. Tienes toda la razón, Juan. Pero quiero que pienses que las iglesias no solo van a servir para ir a misa. Sirven para que nuestros hijos estudien, aprendan a leer, a escribir. Y sean un poco más que nosotros. ¿No te parece? ¡Viva don Julio! ¡Viva! Todo aquí en sus lazos. Qué pena también. Gracias. No sabes cuánto hemos sentido todos la muerte de Misa Lucrecia, Gracias, Julio. muchas gracias. Hace tan pocos días que estuve con ella. Cuando se quemó ese bosque, ¿te acuerdas, Julito? ¿Qué bosque se estaba quemando, Julio? Nada, unos pastizales nomás. Julito, no sabes cuánto ha sentido María Isabel no haber podido estar contigo en este momento, sobre todo, pero hace 3 días que está en cama. Problemas que tenemos nosotras las mujeres. No dejes que le metan cuchillo, Virginia. No me entendiste nada, Alberto. Vamos, Virginia. ¿Sabes una cosa? Julio estaba pensando que vacía, que sola se va a sentir esa enorme casa tuya sin una mujer adentro. Mi padre le envía este sobre y le agradece por haber arreglado la iglesia. Muchas gracias. Ayudándolo con sus sentimientos, don Julito. Gracias. ¿Va saliendo, hijo? Sí, padre. Te acompaño. Hace mucho que no te confiesas, Julio. Sí, padre. Nosotros, desatando las cosas en el cielo, las solucionamos aquí en la tierra. Errare humanum est, pero cuando existe la buena intención de mejoría, cambio, renovación, Dios perdona. Por eso Jesús instituyó el sagrado sacramento de la confesión. Se siente en Julio comienza en julio este carácter patronal, ¿no?, intrínsecamente autoritario. La película se filma y se estrena durante dictadura, pasa sin ningún problema la censura porque nadie es capaz de ver la metáfora del Chile que se está viviendo en ese momento. Y Julito va a heredar
no solamente las propiedades del padre, sino también una forma fría, distante y hasta cierto punto utilitaria de ver la vida. Cuando al final le dice, Julio, esta es la realidad, ¿no? Con ese grito desesperado y el chico sale arrancando. Esa herencia es lo que llamamos patrimonio, o es lo que se conoce como patrimonio, palabra que viene del latín pater, patris, ¿no? O sea, padre, el que protege, y patrimonium, lo que se hereda del padre. Y el festival aboga justamente por esta búsqueda, rescate y difusión de ese patrimonio fílmico. ¿Qué opinas tú respecto a esta condición única del festival? ¿Corresponde a una visión personal de Alfredo? Tal vez solo en el principio, ¿no? Porque una de las cosas que estaba recordando en estos momentos es que él llegó a pensar que este encuentro o festival iba a tener una duración finita, pero eso se ha transformado después de su fallecimiento incluso en una duración indefinida. Entonces yo pienso que su valor es obviamente el valor de sus contenidos, sobre todo para los aficionados al cine en general, de no vivir solamente el presente, por ejemplo, con las polémicas anuales que se producen cada vez que se adjudican los premios Oscar, sino que el tener conciencia que hay un pasado, ¿no? Hay un pasado muy diverso. Además, este festival se caracteriza por su diversidad, es decir, desde cine militante soviético hasta películas de Hollywood, ¿no es cierto?, de terror, que tú conoces tan bien el género. Y lo importante es que también creo que para ser bien ecuánimes no personalizar excesivamente este festival en su gestor, en su creador, ya que ha tenido una trascendencia que va más allá de su desaparición. Y debiera ser claramente uno de los pilares de la cultura porteña, así de simple, al lado de otras iniciativas como que tal vez ya hayan desaparecido, tan digno de considerarse como cualquier edificio patrimonial, por ejemplo, de manera que ahí está su destino y su peligro también, como tú bien lo decías en otro segmento. Pero es básicamente eso, para mí es un pilar del patrimonio porteño creado en la época contemporánea, pero que ya se ha convertido en una tradición. Y fíjate que esa tradición va aparejada, a pesar de que señalas que no hay que personalizar, pero parte de la evolución del festival y de su historia presente tiene que ver también con los lazos y los afectos que Alfredo desarrolló con muchos invitados que siguen viniendo. O sea, Isaac León, Chacho León sigue viniendo al festival, Eduardo Russo también sigue participando. Y ellos siempre dicen, oye, cualquier cosa por favor avísame y yo voy para allá. De hecho, de forma anecdótica, cuando el festival se iba a hacer en octubre del 2019, coincide con la semana del estallido social. Y Chacho, también Fernando Martín Peña y Eduardo Russo tenían los pasajes tomados e iban a viajar ese día y alcanzamos a detenerlos, ¿no? A mandarle los correos correspondientes, no vengan, no se sabe qué va a pasar, esto no está seguro. Y respondieron los correos diciendo, de todas maneras vamos. Hubo que esperar hasta noviembre a que se apaciguara un poco para hacer el simposio de Pasolini. Pero las funciones había que hacerlas porque había que responderle al Ministerio de las Culturas con la carta Gantt que se había entregado para las postulaciones y no se podía modificar. Por lo tanto, dividimos fuerzas, algunas funciones se hicieron en el Teatro Municipal de Valparaíso, otras en el Chileno Norteamericano. Imagínate cargando un proyector de 35 milímetros norteamericano, la gente encerrada bajo las cortinas de fierro, afuera de las manifestaciones, disparos, gritos, piedras, y en ese contexto se hace el festival, incluso el simposio que se hizo acá en Duoc y también en la Universidad Viña del Mar, donde andábamos corriendo en un vehículo con los invitados
porque todavía habían militares arriba del techo del Jumbo, ahí en Avenida Argentina, en Valparaíso, con metralleta, y se escuchaban disparos y lacrimógenas, y los invitados internacionales detrás de las cortinas del restaurante mirando cómo entraban a saquear, cómo entraban a detener, a golpear, y fue un festival complejo. No porque haya habido poca asistencia de público, por razones obvias, sino complejo en términos emocionales de ejecutar un proyecto ante la cuadratura mental de una institucionalidad que te dice, bueno, ¿por qué no hizo tal actividad? Porque estuvo el estallido social. ¿O por qué no hizo este tipo de actividad en los colegios? Bueno, porque había pandemia. Es decir, parecen no enterarse en la institucionalidad de lo que pasa en el país y te exigen cumplir cabalmente lo que está en el proyecto enviado. Vamos a seguir recordando este concepto de patrimonialidad con una de las películas quizás más queridas del nuevo cine chileno, hecha a fines de la década del 60, que es Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, uno de los más hermosos cantos que se han hecho conjuntamente con la película de Joris Ivens, A Valparaíso, y que ha adornado la pantalla cinematográfica engalanando la ciudad y su herencia. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, son sirenas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro Los Placeres yo me pasé al Barón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. Del Cerro Los Placeres yo me pasé al Barón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volante, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín, me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo he vuelto a contemplar la joya del Pacífico. Te llaman los marinos y yo te llamo encanto. A 54 años del estreno de Valparaíso, mi amor, hay cosas que siguen estando presentes, otras que han cambiado, como la bohemia nocturna, pero la precariedad, la infraestructura, la situación ahora de los ascensores detenidos, oxidándose bajo el sol, siguen siendo parte de una política central que no ha querido ver el valor que implica mantener activa la ciudad, no solamente en términos económicos, en base a lo que pueda generar con la visita de los turistas,
sino también la propia seguridad y la calidad de vida de su población. No sé qué opinas, Piero. Bueno, esta película claramente ya ha entrado en una dimensión, yo diría, atemporal, ¿eh? Sobre todo porque, concordando contigo, hay cosas que uno ve filmadas por Aldo Francia hace medio siglo que ahora están básicamente igual, incluyendo la pobreza. Y algunas cosas estaban mejor, por lo menos había más sensores que funcionaban que hoy. Pero yo creo que cada vez que se exhibe esta película, no sé cuántas veces se ha exhibido en el festival, más de una vez, ¿no? Sí. Creo que también debería haber un acercamiento que no fuera como este ritual mecánico. O sea, Aldo Francia, cineasta clásico, convertido en estatua de piedra, sino que acercarse con una mirada vitalista, porque de hecho al ver estas imágenes realmente uno nunca se cansa de verlas, nunca. Y pese a que la filmografía del doctor Francia fue escasa, sigue teniendo esa vida que va más allá de la pomposidad de las palabras, de los discursos de homenaje a los cuales yo aludía hace un rato. La cosa es acercarse a esa sustancia que sigue siendo la sustancia de la ciudad. Dijo lo que tenía que decir y de forma discreta. Yo creo que también el festival va por esa línea, ¿no? Con discreción, con humildad, con modestia, pero también con un discurso claro y directo para el público que asiste año a año. No sabemos cómo, pero se va haciendo año a año. Piero, quiero agradecerte sinceramente tu presencia y el hecho de que nos hayas comentado algunas historias ocultas, anecdóticas, de este evento querido por todos nosotros, sobre todo en base a la figura que representaba Alfredo, y para las nuevas generaciones que no lo conocieron o algunos que fueron alumnos de él y que están trabajando en el equipo del festival hoy día, que es esta generación de recambio. Queremos justamente cerrar este ciclo recordando la historia y el legado de Alfredo y de este festival. Bueno, gracias a ti, Jaime, y espero haber cumplido lo que yo considero mi deber de estar acá. Gracias. Y nosotros nos encontraremos, quién sabe cuándo, quién sabe dónde, pero probablemente en otra emisión más de este programa llamado Desde la Pantalla. Que esté muy bien.